Juárez y aquí está conmigo en la mesa del programa René Delgado. Vamos a escuchar su comentario político. ¿Cómo está, René? Bien, querido Pascal, vino ahí el vértigo que otra vez se instala entre nosotros. Hay muchos asuntos en la cartera informativa, pero quería reparar en uno, Pascal, que es el relativo al aval que le expide, no quiero decir el Tribunal Electoral, sino solo 3 magistrados de ese tribunal, la magistrada Mónica Soto y los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, a la reelección de Alejandro Moreno. ¿Y por qué referirme a él? Porque al margen de la obvia sangría o nueva sangría que va a provocar esa decisión dentro de las filas del priismo y la debilidad que le va a acarrear al partido tricolor, creo que lo sorprendente no es la voracidad política de Alejandro Moreno como la decisión que tomaron esos 3 ministros. Y creo que hay que centrar, al menos en una primera parte del comentario, la atención sobre ellos, porque creo que es ahí donde se pierde credibilidad en las autoridades electorales y particularmente en los impartidores de justicia electoral. Suena paradójico que esos magistrados que llegaron prácticamente a través de un golpe al interior del propio tribunal a tomar las posiciones importantes, sean los que desacrediten al órgano, al tribunal electoral, que va a ser el juez en la elección de los jueces, de los magistrados y de los ministros. Creo que verdaderamente es sorprendente porque, por un lado, el Instituto Nacional Electoral ya había señalado que era improcedente la modificación de los estatutos del PRI y, por lo mismo, improcedente la reelección de Alejandro Moreno. Obviamente el PRI apeló esa resolución del Instituto Nacional, se fue al tribunal. En el tribunal el expediente se le dio a la magistrada Janine Otálora y ella emitió un dictamen respaldando la decisión del instituto, pero estos 3 magistrados, Soto, Fuentes y de la Mata, resolvieron votar a favor de la validación de la reforma de los estatutos y la reelección de Alejandro Moreno, que lo puede llevar hasta 2032. Hasta 2030, que es increíble. Oye, ¿qué te parecieron los argumentos de esta mayoría de magistrados? Hubo uno que no argumentó absolutamente nada, que solo votó a favor de validar la reelección. Y los otros 2 señalando que, bueno, sí, se llevaron a cabo dentro del marco del proceso electoral, pero cuando ya las fechas importantes habían pasado, uno se queda azorado. Porque entonces dices, bueno, ¿y para qué la ley? Si después de todo se puede burlar esta, ¿no? Y ahí es donde pierde credibilidad la autoridad que debería de hacer guardar la ley, justamente, Pascal. Porque además, bien haces en mencionar el proceso para la elección de jueces. Si finalmente se realiza, va a ser muy importante cómo se argumenta, porque como es un proceso que se lleva a cabo por primera vez, Sí. Creo que los asideros legales van a ser muy observados. Muy observados y muy frágiles, Pascal, Sí. porque por la forma en que se está legislando, creo que va a haber muchas lagunas, va a haber muchas dudas, va a haber muchas inquietudes, y ellos son los que van a finalmente a señalar si es válido y si no es válido. Y en esa medida creo que vienen acumulando una mala fama. Ya habíamos visto, ya mencionaba yo cómo es que accedió Mónica Soto a la presidencia del tribunal. Ya sabíamos cómo venían votando, que pareciera ser que ahí no rige la independencia ni la autonomía, sino los intereses, y los intereses de ellos. No necesariamente la de este partido o la de aquel otro partido, sino la de ellos. ¿Qué confianza se va a poder tener en el tribunal sobre la base de la montaña de desprestigio que vienen construyendo, Pascal? Eso por un lado. Y por el otro lado nos falta por ver, Pascal, cómo van a reaccionar los exdirigentes del PRI y los cuadros del PRI, que ya advertían que de validarse
esa acción que había tenido Alejandro Moreno, ¿qué van a hacer? Pero más allá de lo que ellos hagan, creo que va a debilitar al Partido Revolucionario Institucional después de haber naufragado electoralmente el 2 de junio. Y eso no viene en beneficio del régimen de partidos, no lo consolida, lo debilita como maltrata a la propia democracia. Y como agregado, Pascal, está el hecho, perdón. Ahí está la carta de Beltrones, que bueno, a lo mejor falta todavía que afine algunas de las ideas que plantea se ahí. deslinda de las acciones y decisiones del PRI, todavía no renuncia, pero hay varios dirigentes exdirigentes que ya no ven por qué seguir dentro del propio partido. Y el otro efecto, Pascal, esto a Morena y sus aliados les viene como anillo al dedo, porque siendo el movimiento en el poder, ¿quién no quisiera tener una oposición tan frágil, tan débil como la que hoy representa el PRI? Sí, yo creo que un partido que no comprende o no tiene, digamos, visión de Estado, sobre todo debe pensar así, porque como contraargumento, pues aplicaría yo la frase ya muy conocida de Jesús Reyes Heroles de lo que resiste apoya, ¿no? A lo mejor un partido con otro tipo de visión, pues tendría mayor interés en que la oposición fuera un poco más fuerte. Pero no lo hay. Sí. Esa es la pena, Pascal. Sí. Incluso puede parecer lo contrario, pero incluso le convendría al propio Morena. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene tal cúmulo de poder como tiene ese movimiento, uno pierde noción absolutamente del ejercicio del poder. Sí. Y en eso sirve la oposición para equilibrar. Pues sí, pero es una mala noticia, digo, más allá de lo que se pueda decir de los estilos del actual dirigente del PRI, es una mala noticia que un partido político de tal trayectoria, de tal historia, pues se empiece a desmoronar, ¿no? Por varios lados. En este caso, por una decisión del Tribunal Electoral. Sí. Y que el tribunal pierda también credibilidad. Hombre, y sobre todo con lo que tiene enfrente. Pues muy, muy importante lo que nos planteas hoy, René. Muchas gracias. A ti. Gracias.